Bueno, ¿cómo están? La idea de este video es hacer un repaso de la unidad número 3 de la segunda parte de derivadas. En esta segunda parte hablamos sobre las aplicaciones, ¿sí? Y cómo trazamos las curvas de las funciones teniendo información de su primera y segunda derivada. Fíjense que lo que está presentado en la teoría está presentado en el orden en el que nosotros vamos a ir encontrando la información, en el orden en el que vamos a tener que ir trabajando. Por ejemplo, lo primero que vamos a hallar en una función es si tiene o no puntos críticos. Para eso tenemos que derivar la existencia, ¿sí? Tiene que existir la derivada y tiene que ser distinta de cero. Vamos a encontrar la primer derivada y la vamos a igualar a cero. Al evaluarla en cero, lo que estamos geométricamente encontrando es la recta tangente en esos puntos, ¿sí? Cuando se hace cero esa recta tangente. Entonces, por eso decimos que vamos a estar en presencia de mínimos o máximos. Hasta aquí no sabemos si son mínimos o máximos los puntos que hallemos. Son puntos críticos. Luego lo vamos a igualar. Con estos puntos críticos vamos a encontrar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Cómo los encontramos? Y dependiendo de precisamente los límites de estos intervalos van a estar dados por los puntos críticos. Si tenemos un punto crítico vamos a tener dos intervalos de crecimiento. El primero irá desde menos infinito hasta el punto crítico y el segundo empezará en el punto crítico y llegará hasta el infinito. Cada intervalo, ¿sí? Cada uno de estos intervalos evaluaremos un punto cualquiera dentro de ese intervalo para ver si el valor al reemplazar en la primera derivada nos da mayor o menor a cero. Según eso nos va a indicar si el intervalo es creciente, si el valor que nos da la primera derivada en ese valor de x elegido en ese primer intervalo es mayor que cero, el intervalo será creciente o decreciente si el resultado es menor a cero. ¿Sí? Acá vemos que tenemos un intervalo en el cual la derivada primera ha dado mayor a cero, luego otro intervalo y un tercer intervalo evaluado en este rango. Bueno, luego tenemos la evaluación en la primera derivada. Dice si cambia de positiva a negativa, ¿sí? ¿Qué pasa con ese con esos puntos críticos? Vamos a estar en presencia de un máximo o de un mínimo local. ¿Cómo lo vamos a...? Bueno, acá está, por ejemplo, acá está mostrada la función. En el primer caso tenemos que su derivada es mayor a cero, ¿sí? Luego tenemos su derivada pasa a ser negativa. Si tenemos una recta dependiente positiva y luego a continuación evaluada en otro punto la pendiente es negativa, quiere decir que en algún lado esto se hizo cero, ¿sí? Es más, lo que nos indica esto es que si paso de positivo a negativo, estoy en presencia de un máximo local. Y acá al revés, si paso de negativo, una pendiente negativa, a una pendiente positiva, voy a estar en presencia de un mínimo local. ¿Cómo los evaluamos? Bueno, nosotros los estamos evaluando con la prueba de la segunda derivada. ¿Qué hacemos? Nosotros evaluamos en la segunda derivada, en un punto, llámese C, un punto crítico C, y vemos qué pasa en esa segunda derivada con ese punto. Si ese punto evaluado en esa función, evaluada en ese punto, nos da mayor que cero, decimos que tiene un mínimo local en C. Al revés, si nos da menor que cero, si nos da la segunda derivada evaluada en el punto crítico nos da un número negativo, decimos que tiene un máximo local en C. Bueno, y si la segunda derivada en ese punto da cero, el criterio no da información. Hasta aquí encontramos, volvemos, hasta aquí encontramos puntos críticos, ¿sí? Igualando a cero la primera derivada.
Observamos intervalos y determinamos los intervalos de crecimiento y decrecimiento y evaluamos los puntos críticos, ¿sí? Para ver si eran mínimos o máximos. Toda esa información ya la tenemos. El próximo paso va a ser conocer cuáles son las coordenadas de los máximos y mínimos. El punto C del que estamos hablando, acá como punto crítico, estamos hablando de la coordenada en X. ¿Cómo sabemos cuál es su coordenada en Y? Bueno, precisamente debemos reemplazar en la función original para ver cuál es su componente en Y. ¿Podemos tener más información? Sí, nosotros ya calculamos la segunda derivada. Bueno, precisamente, igualando la segunda derivada a 0, nos va a permitir encontrar puntos de inflexión. Los puntos de inflexión nos van a determinar dónde hay cambios de concavidad. Entonces, lo que vamos a hacer en primera instancia va a ser igualar la segunda derivada a 0 y ese punto que encontremos, llamémoslo D, ese punto se llamará punto de inflexión y determinará los intervalos de concavidad. Como lo hicimos con los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, este nuevo punto nos va a determinar los cambios de concavidad. En este caso tenemos, por ejemplo, un punto de inflexión P, ¿sí? Lo obtuvimos haciendo la segunda derivada a 0, bueno, o donde no exista condición para que exista el punto de inflexión es que la tercera derivada sea distinto de 0. Esto como para corroborar que el punto que hallamos es realmente un punto de inflexión. Finalmente, lo que nos queda por evaluar es la ordenada al origen o la intersección del eje de las ordenadas, que eso se evalúa haciendo x0 en la función original. ¿Sí? Y ahí vamos a encontrar el punto en el que la función corta al eje Y. Vamos a ir a este primer ejemplo. En este caso tenemos una función cúbica. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es derivarla, ¿sí? Observemos, 1/3 de x cubo, al derivarla es 3 tercios, sería 3 por 1/3, que es 1 de x cuadrado, menos 2 por 2, 4x, más 3, ¿sí? Esta es la primer derivada. Esta primer derivada la vamos a igualar a 0 para hallar los puntos críticos. ¿Cuándo se hace 0 esta primer derivada? En los valores x igual a 3 o x y en x igual a 1. Quiere decir que estos son nuestros puntos críticos. Hasta acá usamos esa información para decir que son puntos críticos. No sabemos si son máximos o mínimos. Sí que en esos puntos algo va a pasar. Estos puntos críticos nos ayudan a su vez para determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Hasta ahora no sabemos qué va a pasar en esos intervalos, pero sí sabemos que el primer intervalo va a ir desde menos infinito al primer punto, en este caso al 1. El segundo intervalo va a estar comprendido entre 1 y 3, en este caso, por el ejemplo, y el tercer intervalo entre 3 e infinito. Una regla básica, clara, digamos, que siempre nos va a acompañar es que si tenemos dos puntos críticos, tenemos tres intervalos. Para evaluar qué pasa si son de crecimiento o decrecimiento, tenemos que seleccionar un punto dentro de cada uno de ellos y reemplazar en la primera derivada y ver si son mayor o menor a 0. Por ejemplo, elegimos el punto x igual a 0. El punto x igual a 0 está dentro del primer intervalo. ¿Se ve? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar ese 0 dentro de la primera derivada. Va a ser 0 al cuadrado 0, menos 4 por 0, 0, más 3, 3. La primera derivada evaluada en 0 nos da 3. Como este 3 es mayor que 0, entonces podemos decir que la función es creciente en ese lugar, en ese intervalo. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque está relacionada con el cuadro que vimos anteriormente con la pendiente de la recta tangente. Quiere decir que en el primer intervalo dijimos es creciente. ¿Qué pasa en el segundo intervalo? El segundo intervalo estaba comprendido entre los números 1 y 3.
podemos elegir el 2. Tiene que ser algún número que esté dentro. Puede ser 1,1, 1,2, pueden elegir cualquier número. Más fácil, o sea, elegir el más fácil. Bien, evalúan la primera derivada en ese punto, en este caso en 2, y el resultado es menos 1. ¿Sí? A ver, 2 al cuadrado es 4, menos 4 por 2, 8. 4 menos 8 menos 4 más 3 menos 1. Menos 1 es menor que 0. Quiere decir que la función en ese intervalo es decreciente. Hacemos lo mismo con el último intervalo, tomando por ejemplo el 5, y nos vuelve a dar que es mayor a 0, con lo cual es creciente en el último intervalo. Y este es el resumen. Luego lo que tenemos que hallar es si los puntos críticos que hallamos, que ¿cuántos eran? Dos puntos críticos, si son máximos o mínimos. Bueno, hasta acá con este informe no lo podemos determinar. Lo que necesitamos hacer es encontrar la segunda derivada. Derivamos nuevamente la función de f. Segunda derivada es derivar la primera derivada. 2x menos 4. Esa sería la segunda derivada. Segunda derivada, 2x menos 4. Y evaluamos en los puntos críticos, en 1 y en 3. Observamos que en 3 el resultado de esta segunda derivada evaluado en 3 nos da 2, que es mayor a 0, con lo cual podemos determinar que es un mínimo. Cuando lo evaluamos en 1 nos da que es menos 2, menor a 0, con lo cual podemos determinar que estamos en presencia de un máximo. Hasta aquí encontramos puntos críticos, intervalos de crecimiento, todo eso con la primera derivada. Con la segunda derivada encontramos los mínimos y máximos, y no solamente eso, sino que vamos a encontrar los intervalos de concavidad y punto de inflexión. ¿Cómo lo encontramos? Con la segunda derivada. La segunda derivada, que habíamos dicho que era 2x menos 4, la vamos a igualar a 0. Para hallar ahora no los puntos críticos, ya los encontramos. Con la segunda derivada encontramos los puntos de inflexión. En este caso encontramos uno solo, 2. X igual a 2. Este nuevo punto de inflexión nos va a determinar a su vez dos nuevos intervalos. ¿Por qué dos intervalos? Porque tengo un solo punto de inflexión. Si tuviera dos puntos de inflexión, tendría 3 intervalos de concavidad. El primer intervalo de concavidad va a ir desde menos infinitos hasta 2. Y el segundo intervalo va a ir de 2 a infinito. Evaluamos la segunda derivada en cualquier punto dentro de este intervalo, lo mismo que hicimos con el intervalo de crecimiento y decrecimiento, y vemos qué pasa con esa función. ¿Cuánto nos da? ¿Mayor o menor que 0? Siempre estamos evaluando eso. Nos da mayor o menor que 0 evaluado en los puntos críticos. Nos da mayor o menor que 0 evaluado en el punto de inflexión. O sea, en los intervalos, ¿no? En realidad. Bueno, en este caso nos da menor que 0. Menor que a 0 nos va a indicar que es cóncava hacia abajo. Y mayor que 0 que es cóncava hacia arriba. Toda esta información nosotros la vamos a ir recopilando para luego graficarla, obviamente. Este punto de inflexión dijimos que era 2. La verificación que hacemos es, evaluamos la tercera derivada, ¿sí? En este caso la tercera derivada es 2. Observamos que sea distinta de 0, en este caso lo es. Quiere decir que en x igual a 2 vamos a tener efectivamente un punto de inflexión. ¿Cuáles son sus coordenadas? Bueno, recuerden de nuevo todo lo que estamos encontrando. X igual a 2, ¿sí? Es la componente en X. Pero cuando hablamos en el plano, en R2, vamos a tener una componente en X y una componente en Y. ¿Cómo obtenemos la componente en Y? Siempre partimos de la función original. ¿Cuál era la función original? La función que era esta. 1/3 de x cubo menos 2x cuadrado más 3x más 1. Algo que aquí no hicimos fue encontrar la ordenada al origen. ¿Cómo obtengo la ordenada? Haciendo que forzando a que x valga 0. Con eso voy a ver, haciendo que x valga 0, como que me voy a venir hasta acá y voy a ver dónde va a cortar, cuál va a ser este punto en donde la función corta el eje y.
vuelvo a la función original y hago que x valga 0. En este primer término me va a quedar 0 menos 0 más 0 más 1. Quiere decir que la función, esta función evaluada en 0, me va a dar 1. Con esto tengo este punto particularmente. El punto en el que corta al eje Y. ¿Qué otros puntos obtuve en este caso? Fíjense que tenía los máximos y mínimos. Vamos a buscarlos. En 1 tenía el máximo y en 3 el mínimo. En 1 el máximo y en 3 el mínimo. Yo les digo en 1 y en 3 que son los valores de x, pero cada uno de esos valores, de esos puntos, va a tener obviamente una coordenada en y, ¿sí? Porque x igual a 1 hay infinitos puntos que cumplen esa condición. En 1, 7 tercios está el máximo y en 3 de x y 1 de y está el mínimo, ¿sí? Y a su vez, para graficar, fíjense que en este momento pudimos dibujar este punto donde corta el eje Y, el máximo, el mínimo. También conocemos el punto de inflexión, este punto 2, 5 tercios. Sabemos que acá va a haber un cambio de concavidad, que este punto no es ni máximo ni mínimo. No va a estar en un extremo o en el otro, ¿sí? No va a ser un mínimo o un máximo local este punto, pero indica un cambio de concavidad. Por eso es un punto de inflexión. ¿Qué otra información teníamos para poder hacer este gráfico? Los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Acuérdense que cuando en presencia de estos puntos críticos del 1 y del 3, nosotros determinamos un intervalo que venía desde menos infinito hasta el 1, que era creciente, un intervalo que determinamos desde el 1 hasta el 3, que era decreciente, y el último intervalo entre 3 e infinito, que era nuevamente creciente. ¿Sí? Gracias a esa información nosotros pudimos hacer este esbozo. Luego también verificamos que se cumple, que en el intervalo menos infinito 2 era cóncava hacia abajo y entre 2 e infinito era cóncava hacia arriba. ¿Sí? Bueno, esa es la idea para la graficación. Ir paso a paso, ir encontrando las coordenadas de cada punto, no solamente los valores de x, sino su componente también en y para poder graficarlo en R2. Luego de graficar máximos, mínimos, puntos de inflexión, podemos empezar a hacer un esbozo de cómo sería la curva, ¿sí?